Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia. Y el día de hoy eh, estoy yo solo. Voy con el favor de Dios a comenzar con Mateo 24. Con el favor de Dios. Nos ha costado entrar a Mateo 24, a la semana 70 del libro de Daniel, Lucas 21, Marcos 13, pero es porque queremos preparar sus corazones a que ustedes entiendan, hermano, para que ustedes puedan eh, recibir la enseñanza. Porque sabemos, mi hermano Fran y yo, que en Latinoamérica el dispensacionalismo ha infectado la doctrina de la escatología. Ya en los Estados Unidos esta doctrina está desapareciendo. Ya prácticamente no existe, muy poco en la juventud académica. En Europa ni hablar, en Europa ni hablar, eso ni se escucha, porque el dispensacionalismo es algo novedoso del siglo XIX, siglo XX para acá, que agarró su auge. Y bueno, de eso hay otro cuento que no quiero desviarme hoy, porque quiero con el favor de Dios, hermano, comenzar con Mateo 24. Y quiero comenzar primero el contexto que rodea este capítulo, porque cuando hablamos de Israel, muchos se imaginan a Israel como el pueblo del Dios eterno y que Dios hizo pacto con ellos y que por ellos van a ser salvos porque Dios hizo un pacto perpetuo con Moisés y con su pueblo Israel y ellos tienen que ser salvos porque Dios no puede faltar y fallar a su promesa, como dijo este muchachito David Damon, que si Israel llega a perder la nación o el Estado, entonces vote su Biblia porque la profecía no se cumplió, Dios no cumplió su promesa. Bueno, dígale a David Damon que Israel se desapareció por muchos años, desde el 70 después de Cristo, eh, y ha pasado varias veces esto con Israel. O sea, que no se preocupe por eso, porque nosotros sabemos que la promesa fue hecha a Abraham y por medio de su descendiente, no de su descendencia, como si hablase de mucho, sino de su de su simiente, hablando de Cristo. Por medio de Cristo iban a ser bendecidas todas las naciones. El antiguo pacto, este antiguo pacto de Moisés, fue hecho condicionalmente. Había una condición. ¿Era perpetuo? Sí, era perpetuo, pero las dos partes tenían que ser fieles. Era un pacto perpetuo, podemos aceptárselo, aparece en la Biblia, pero un pacto perpetuo bajo condición. Estaba condicionado. Las dos partes tenían que ser fieles. Y vamos a dar un repaso por algunos versículos y como son muchos y no quiero perder todo el tiempo tratando de explicar algo que la Biblia dice claramente en dos, tres versículos, que enfatiza lo mismo en mucho más de 30, 40, 50 versículos, pero yo le voy a leer dos, tres versículos para que usted se conforme con esto y le voy a dar varias citas para que usted las estudie y las medite. Así que le recomiendo que tenga su papelito o su papel y lápiz o su teléfono, su lacto y usted allí pueda anotar los versículos que le voy a recomendar para que usted los estudie más adelante. Hablando sobre el fundamento del pacto condicional de Moisés. Y quiero comenzar con las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 10 al 13. Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pablo dice aquí, hermano, este pacto está bajo maldición. Los que estaban en este pacto tenían que cumplirlo. El que quiera entrar en este pacto tiene que cumplirlo todo.
Si no, cae maldición. Y que por esta ley y que por este pacto no podemos justificar a nadie y nadie puede justificarse a sí mismo diciendo, no, porque yo pertenezco al pacto de Moisés y Dios tiene que venirme a salvar porque yo soy judío mesiánico y estoy bajo el pacto. No, no, no. Por esto nadie se justifica, dice Pablo. Así que cualquiera sea la doctrina escatológica que usted tenga, sepa que por ser israelita y tener una cédula con una estrellita, usted no va a ser salvo. Usted es salvo solamente por Cristo. Y ha placido a Dios salvar a los que creen. Y esto lo vamos a demostrar a lo largo de este tema. Pero lo que quiero enfatizar ahorita es que el pacto de Moisés fue hecho bajo condición. Como dice Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si oyereis mi voz y guardareis mi pacto. Era la condición. Levítico, capítulo 26, versículo 14 al 17, y después voy a dar un salto del versículo 31 al 33 del mismo capítulo. Dice así: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestro santuario. Y no oleré la fragancia, no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Y os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Mire lo que dice Dios, lo que va a pasar si Israel no cumplía su parte del pacto. Él iba a destruir su ciudad, él los iba a asolar, él los iba a esparcir por todas las naciones. Así que dígale a David Damon que si esto llega a pasar otra vez, aunque no creo que pase otra vez porque ya ese pacto ya no está vigente, ya ellos incumplieron el pacto, ya ellos violaron ese pacto y ese pacto ya, ya fue prácticamente, Cristo no vino a abolir la ley, Él la vino a cumplir, Él la vino a cumplir, Él la cumplió y fue perfecto. Pero ya no estamos bajo ese pacto y ese pacto no tiene a nadie que lo represente. Ese pacto no lo representa a nadie. Ese pacto ya fue violado, ya fue roto por el mismo pueblo de Israel, no por Dios. Israel rompió el pacto. De hecho, ese pacto termina con juicio, porque la condición del pacto era que si no obedecían, ellos iban a recibir juicio. Y de esto habla Mateo 24. Porque la pregunta que se hace, y ya la vamos a ver, es, Señor, esto que tú estás diciendo, este juicio sobre Jerusalén, este juicio sobre el templo, este juicio sobre esta tierra, ¿qué es esto? Entonces quiero que se me vaya familiarizando con el contexto. Había un pacto y las dos partes tenían que cumplir el pacto. Y Dios dijo, si usted no cumple el pacto, yo le voy a dar un juicio, voy a venir con juicio. Lo dijo Daniel y lo dijeron todos los profetas. Israel efectivamente no cumplió el pacto. Y los profetas a lo largo de la Biblia anuncian el juicio, la consecuencia de Israel por no cumplir su pacto, su parte del pacto. Isaías capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y como esta frase, Isaías la repite muchas veces. Por ejemplo,
Isaías 65, versículo 2 al 5 dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, pueblo que en mi rostro me provocó de continuo a ira. Isaías 65, también en el versículo 15 dice: y dejaréis vuestros nombres por maldición a mis escogidos, y el Señor Jehová te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Aquí Dios anuncia que Israel sería reemplazado por un pueblo nuevo, los siervos, llamados por otro nombre, los creyentes de todas las naciones. Aquí comienza. En cuanto a los anuncios de los profetas, ya escuchamos a Isaías hablando de la consecuencia de haber violado el pacto. Jeremías, otro de los grandes profetas, profetas mayores. Todos los profetas fueron grandes. Los menores y le llaman profetas menores es porque sus escritos fueron menores, pero no porque su ministerio fue menor. Todos los profetas son grandes hombres de Dios. Son hombres de un gran Dios también, se puede decir. Jeremías 6:30. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Jeremías 6:30. Jehová los desechó. ¿Cómo así? Sí, como me escucha. Jehová los desechó. Jeremías 7:15. Os arrojaré de mi presencia, como arrojé a todos vuestros hermanos, toda la descendencia de Efraín. Jeremías 12, versículos 7 y 8. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, entregué lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad vino a ser para mí como el león en la selva. Contra mí dio su voz. Por tanto, la aborrecí. Hablando de Israel. Vamos a los profetas menores. Porque si no vamos a Ezequiel, hermano, se pone a llorar. No lo quiero hacer llorar. Vamos a los profetas menores. Solamente le voy a nombrar 3. Oseas capítulo 1, versículo 9. Y dijo: llámale lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo también me olvidaré de sus hijos. Oseas 9:17. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Amos, otro profeta de los menores. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Por qué? Porque al que Dios toma por hijo, también lo corrige. Y lo azota, lo castiga. Ellos lo escogieron, le dieron todo, le dieron el conocimiento, los mandamientos. Y ellos fueron rebeldes ante Dios. No se arrepentían de su maldad. Miqueas 3, versículos 9 al 12. Por tanto, por causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser monte de ruina. Eso es lo que anuncian los profetas, los mayores, los menores. Solamente le estoy dando algunos versículos. Pero si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que los profetas mayores y menores hablaron del juicio que vendría a Israel por no cumplir el pacto, por romper este pacto, por su rebeldía y no arrepentimiento. Ahora voy a hablar del de otro profeta que también se puede llamar como profeta. Y yo creo que este también tiene bastante peso, a pesar de que no está entre los menores y los mayores. Este también debe tener un poquito peso, no sé usted, pero yo creo que Jesucristo también tenía peso como profeta. Y disculpe la forma de hablar, pero es que hay que hablarle así, porque es que hay gente que lee las palabras de Cristo y para ellos pareciera que no importa lo que dijo Jesucristo, yo le creo a mi pastor, yo no le creo a Cristo.
Porque si Jesucristo dice que a Jerusalén, que a ellos, le viene juicio y que Dios ya iba a hacer un nuevo pacto, no como el que hizo con ellos, y Jesús confirma todo esto, ¿cómo nosotros vamos a creer ahora que Dios se va a volver al antiguo pacto? Porque el dispensacionalismo te enseña que el tercer templo, el cuarto templo, el sexto templo va a ser construido allá en Jerusalén y van otra vez a hacer sacrificios a Dios según el antiguo pacto. Y el anticristo va a quitar y va a ser una abominación. Hermano, ¿cómo cree usted que Dios va a recibir un sacrificio de un pedazo de cochino, de chivo allá? Si el Hijo de Dios murió en la cruz siendo el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde nosotros podemos sacar que Dios quiere que construyan otro templo en Jerusalén y que Dios se va a molestar porque llegue un tal anticristo y ponga algo allá? ¿Qué le importa a Dios lo que hagan en ese templo? Eso es pura abominación delante de Dios, ponerse uno a sacrificar un cordero. Esto no tiene pies ni cabeza, ni nombre, ni color, ni tamaño, ni sombra. No se entiende lo que quieren decir. No es bíblico. El mismo Jesús dijo en Mateo 8, del 11 al 12, y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, los judíos, los israelitas, serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no creyeron al Mesías, aunque Dios tenía un remanente, ¿verdad? Ese remanente que siempre ha creído en Dios, ese remanente que sí creyó en el Mesías, ese remanente que sí leía a los profetas buscando saber cómo hacer la voluntad de Dios, ese remanente Dios lo salvó. La Biblia nunca habla de un remanente rebelde, de un remanente que no cree en Dios, de un remanente que maldice al Mesías, de un remanente que es malo, que es perverso, que no se arrepiente, que es arrogante. La Biblia cuando habla de un remanente siempre habla de rodillas que no se doblan a otros dioses, sino que adoran solamente a Cristo, al Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, al Dios Trino, al Señor. Cuando la Biblia se refiere a un remanente, no está hablando de un pueblo rebelde. Siempre se habla de un pueblo que es de Dios, que ama a Dios y ama al prójimo, un pueblo que hace la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a contar como remanente a un pueblo que tiene un Talmud que maldice a Cristo, que escupen a los cristianos? Eso no es el remanente de Dios. Nunca será un remanente de Dios un pueblo que haga estas cosas o crea en estas cosas. No podemos ser niños cuando leemos la Biblia. Jesús lo dijo, vendrán del occidente, del oriente, se sentarán con Abraham y los hijos del reino estarán fuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Anote allí, Mateo 21, del 33 al 46. La parábola de la viña, que ya se la voy a leer ahorita. Anote, Mateo 22, del versículo 1 al 14. El rey que hizo la fiesta de boda, que los judíos no quisieron entrar a la fiesta de las bodas del Cordero, que los judíos no quisieron aceptar esa fiesta, no quisieron entrar. Y Jesús mandó a buscar a todos, por todas partes, a todas las naciones que se aceptaron esta invitación. Arrepiéntete y cree, invoca su nombre y serás salvo. Mateo 23, del 37 al 39. Este sí lo vamos a leer de una vez, porque es una joya hermosa. Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Por cierto, en Mateo 23, aquí mismo Jesús es donde habla los ayes. Ay de vosotros, fariseos, que cierran el reino de Dios. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Ay de vosotros que sois como sepulcros blanqueados, que por fuera son hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos secos. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros.
y los llama hipócritas, los llama, les dice de todo Cristo a los líderes de Jerusalén, de Israel. Y Jesús les dice que toda la sangre derramada desde Abel, hijo de Adán, hasta Zacarías, hijo de Berequía, quien mataron entre el templo y el altar. Jesús dice, toda la sangre de esa gente será derramada y será cobrada a esta generación. Dios mío, usted está prestando atención a lo que Jesús está diciendo. Toda la sangre derramada de todos los profetas, porque Dios les enviaba profetas y ellos mataban a los profetas. A Elías lo persiguieron, a todos los profetas los perseguían. Y Dios les dijo a ellos, mira, toda la sangre derramada desde Abel, el que mató a Caín, el primer hombre que murió por un asesinato, desde la primera maldad en cuanto al prójimo, desde Abel hasta Zacarías, hijo de Berequía, toda esa sangre será vengada de esta generación. Jesús no está hablando, hermano, en chino, ni les está hablando en clave de astronauta, ni en clave de piloto de avión. Jesús les está hablando es claro. Lo que va a suceder aquí en este tiempo, en esta generación, no es cualquier cosa. Todo lo que Dios ha hablado en el Antiguo Testamento sobre el juicio venidero, sobre el día grande y espantoso de Jehová, que habla Joel, que confirma a Pedro en el libro de los Hechos cuando dice, esto es lo dicho por Joel. Y nombra vapor de humo, nombra el cielo oscuro, la luna negra, el sol rojo, la luna roja, el sol en tiniebla. Pedro confirma lo que Jesús les está diciendo aquí. Lo que pasa es que a veces leemos la Biblia y la leemos ya con el chip que nos han metido en Latinoamérica con el dispensacionalismo, pero aquí no está pasando cualquier cosa. Jesús les está diciendo aquí en Mateo 23, del 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. O sea, está hablando Jesucristo que vino a los suyos, que está allí con ellos. Esta casa donde yo estoy ahorita, donde siempre ha estado Dios, donde siempre Dios los ha ayudado, donde siempre Dios los ha respaldado, a pesar de su infidelidad, esta casa ahora va a ser quedada desierta. Va a ser quedada desierta. Aquí no va a quedar ni Dios. Aquí va a haber un abandono. Va a ser quedada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis más. Ya este pacto con ustedes, que yo tengo que estar con ustedes, ya esto se acabó. Aquí no me veréis más. No me veréis más, dijo Jesús. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que digáis bendito, o sea, hasta que te arrepintáis y digáis, sí, yo creo en el Mesías. Eso es lo que está hablando Cristo. Eso es lo que está hablando Cristo. Jesús no está hablando aquí de otra cosa. Y lo confirma más adelante. Lo confirman los fariseos. Y ya usted va a ver cómo de grande y robusta es esta postura. ¿Qué significa no me veréis más? No significa que no lo verían más físicamente. Porque antes de la cruz, de hecho, Jesús sí fue visto. Fue visto luego por el Sanedrín durante su juicio en Mateo 26. Fue visto también por sus discípulos después de la resurrección. Por tanto, esta frase no se refiere a la visión física inmediata, sino a la manifestación mesiánica gloriosa de Cristo para Israel. En otras palabras, no me verán más como su rey, como el Mesías prometido, hasta el día en que arrepentidos reconozcan verdaderamente, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así fue. Y así lo podemos ver en la Biblia. Todos los israelitas que sí aceptaron a Cristo como el Mesías, recibieron a Dios. Recibieron a Cristo. Por eso es que Pablo, cuando habla en Romanos,
que es un libro que más adelante lo vamos a hablar, Frank y yo, porque la gente se confunde con esos versículos. Porque es que no les gusta leer, hermano, no les gusta analizar. Busca en YouTube y yo entiendo porque a veces no, ni siquiera saben cuáles son las fuentes correctas, seguras para estudiar. Porque sé que hay poco material en Latinoamérica. Yo los entiendo. Y otros que se van al extremo de que ni siquiera lo poquito que tienen lo estudian. Ni siquiera leen la Biblia. No me verán más como su rey, es lo que quiere decir Cristo aquí. Como el Mesías prometido, hasta que digan arrepentidos y reconozcan que yo soy el que Dios envió, que yo soy el Salvador. Cuando Pablo dice, hermano, no es que Dios no desechó a todo su pueblo, porque yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Pablo dice, a mí no me van a echar el cuento de que Dios los endureció a todos y que por eso es que no han creído. No, Dios los endureció momentáneamente, en parte. Igual como hizo con Faraón, con el propósito de que Cristo fuera crucificado. Porque Cristo dijo a los discípulos, ciertamente en Mateo 10, a ustedes se les habla en parábola, a ellos no. A ellos se les habla en parábola, a ustedes no, a ustedes se les da a conocer el reino de los cielos. Pero, pero, era simplemente por lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:8. Tenemos una sabiduría, un conocimiento que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Ahora, después que Cristo resucita de entre los muertos, ya no anda hablando en parábola. Ya no les dice a los discípulos, mira, no les hablan, no le digan a nadie quién soy yo. No le cuenten a nadie quién soy yo. Ya no, Jesús ahora dice, ahora y predicar a toda criatura. Al griego, al judío primeramente y también al griego, como dijo Pablo. Y así lo hicieron ellos. Así lo hicieron ellos. Pablo llegaba, en cualquiera sea de la ciudad que llegaba, primero iba a la sinagoga y les predicaba el evangelio. Y los judíos les predicaron el evangelio a todo Israel, a todas las partes de Israel, de Judá, a todas las tribus. Allí predicaron el evangelio los judíos, los discípulos. Claro que sí. Jesús dijo, no terminaréis de recorrer todas las ciudades hasta que ustedes que están aquí conmigo, verán venir al Hijo del Hombre. ¿De qué venida entonces estaba hablando de Cristo? ¿De qué venida? De su venida en juicio. Y esto más adelante lo vamos a seguir viendo. Cómo su venida en juicio sobre la culminación de este primer pacto que Israel había violado. Hermano, mire, voy a seguir leyendo. El sentido profético. Cuando Jesús dice aquí, no me veréis más hasta aquel día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está cerrando el trato del antiguo pacto con Israel y anunciando su desolación. Porque dijo, vuestra casa, el templo y todo el sistema religioso, todo será dejado desierto. Vuestra casa será dejada desierta, sin la presencia de Dios, sin la gloria chequinada. Se va, como dijo Ezequiel en el capítulo 10, el profeta. El cumplimiento visible de esto ocurrió también en el 70 después de Cristo, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos. Y de esto es que vamos a hablar, Mateo 24. Hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta frase apunta a la futura conversión de un remanente de Israel arrepentido. Miren que él le dice, hasta que ustedes digan bendito en el nombre que viene en el nombre del Señor. No está diciendo hasta que yo los obligue a creer. No, hasta que ellos se arrepientan. En el final de los tiempos, dicen algunos que Cristo va a reconocer al Mesías, que esto, que lo otro. No, hermano, esto no es así. No me veréis más. Cese de la relación pactal y juicio sobre Israel. Hasta que digáis.
un arrepentimiento de ellos y reconocimiento sobre Cristo como el Mesías prometido. Así que, hermano, Cristo no está hablando en chino ni en clave, está hablando claro. Mateo 26, versículo 64. Jesús le dice esto a los fariseos. Y esto aquí es fundamental para que usted vea que Jesús les está hablando claro a ellos y ellos entienden cómo Jesús habla. Ellos entendían. Jesús les habla en sentido profético, con palabras proféticas, que a nosotros nos vuelven locos. Nosotros vemos que sol, vapor de humo y todo eso. Queremos de una vez hacer 7 cohetes que explotan en el aire, Donald Trump con el hijo y el sobrino y el nieto y el otro, y crear 7 anticristos. Y queremos hacer una ensalada, un arroz con mango, ¿verdad? Para llamar la atención y excitar a todos los hermanos que no leen la Biblia, pero les gusta, ¿verdad? Les gusta esto, las películas de terror, el exorcista. Hermano, seamos sabios, seamos prudentes. Estudiemos también la manera en la cual ellos hablaban y cómo ellos profetizaban. Era un lenguaje profético que era entendido entre ellos y este tipo de lenguaje no se ve solamente en Mateo 24 ni en Daniel. Lea todos los profetas, los juicios a otras naciones donde Dios también usa el mismo lenguaje para decir que venía juicio sobre ellos. El sol en tinieblas, la luna en sangre. Era un juicio, era un lenguaje. Mire, Mateo 26, 64, Jesús le dijo a los que le estaban haciendo el juicio al Sanedrín, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús les está diciendo a ellos, al Sanedrín, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo lo vio Esteban? Y como dice Pablo y los apóstoles, que está Cristo, sentado a la diestra del poder de Dios. Como dijo el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Como lo confirma el libro de Hebreo. Jesús les dice a ellos, desde ahora ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, pero no se queda allí. Y le dice, lo verán sentado a la diestra de Dios y venir con poder en las nubes. Pregunto yo, ¿usted cree que el Sanedrín vio a Cristo venir con poder en las nubes? No lo vio tal y como nosotros creemos que lo tenían que ver, pero sí lo vieron como Jesús les dijo. Porque Jesús no les está hablando que ellos físicamente lo iban a ver a él venir en las nubes. Aunque ciertamente cuando él venga ese día, todo lo verá. Pero el Sanedrín, él le dijo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre venir a las nubes. Desde ahora, ustedes van a ver ese juicio. Ustedes van a vivir ese juicio. Del que le habló en Mateo 23, que la sangre desde Abel hasta Zacarías, hijo de Berequía, que ustedes mataron, toda esa sangre de todos los profetas, será vengada de ustedes. Y ustedes van a ver al Hijo del Hombre venir en las nubes. Lo van a ver. Lo que Jesús realmente está afirmando, Jesús, mi hermano, mire, cuando Jesús muere en la cruz, dice, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no está preguntando algo porque es que él no lo sabe. No, Jesús se está identificando con el Salmo 22. Jesús está citando el Salmo 22 para que cuando usted y yo, los discípulos, los que estaban allí, se acordaran de lo que decía el Salmo 22, estaba hablando de él en la cruz. Él se está identificando con ese Salmo. Elí, Elí, lama sabachthani. Aquí Jesús hace algo parecido, porque Jesús cita a Daniel, capítulo 7, del 13 al 14, donde el Hijo del Hombre recibe dominio, gloria y reino al venir con las nubes del cielo. En otras palabras, Jesús se identifica aquí como el Rey mesiánico glorificado, que reinaría junto al Padre. Por eso es que ellos dicen de una vez, no necesitamos más nada, este es un falso. Se está identificando como el Mesías.
Jesús se les está identificando como el profetizado por Daniel, porque Daniel toma un lenguaje profético y dice con las nubes del cielo, hablando de juicio que venía sobre Jerusalén. Y Jesús les está diciendo, ustedes, esta generación va a ver a Cristo sentado a la diestra del poder de Dios y lo van a ver también viniendo en las nubes del cielo. Sentado en las nubes, viniendo en las nubes del cielo. Manifestación de juicio y gloria. No necesariamente su segunda venida visible en ese momento como muchos lo pintan, sino una venida judicial sobre el pueblo de Israel, que sí sucedió así tal y como Jesús la profetizó. Desde ahora, juicio inminente, desde ahora le dijo Cristo, desde ahora. Él no le dijo mañana, ayer, pasado mañana, no, desde ahora, hablando de ese tiempo. Él no le dijo en el futuro, cuando ustedes estén muertos, que en el futuro, dentro de 2000, 5000 años, no, desde ahora me verán venir en las nubes del cielo. Y la frase desde ahora indica que los líderes religiosos verían la consecuencia de su rechazo muy pronto. Era pronto. No significa que lo verían literalmente en el cielo, sino que experimentarían su poder y juicio. Este ver, desde ahora veréis, ver, cuando Cristo resucitó y ascendió, ellos lo vieron. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, eso fue una confirmación de que Cristo ya estaba con el Padre. Y finalmente, cuando Jerusalén fue destruida en el 70 después de Cristo, como señal visible de su autoridad sobre el antiguo sistema, él hizo juicio porque Israel no cumplió su parte del pacto. Entonces, Cristo hace juicio. Cristo confirma todo esto. Y quiero darle un repaso aquí rapidito. Hay un antiguo pacto. Cristo, eh, hay un pacto perpetuo que está bajo condición, como dice Pablo. Maldito todo aquel que no cumple ese pacto. Ellos no lo cumplen. Ellos abusan del pacto. Ellos son malos y no se arrepienten. Y Dios tiene que hacer juicio porque el pacto estaba bajo una condición. Y Dios, que es justo, tiene que romper no solamente ese pacto. Dios no rompe el pacto, lo rompen ellos. Dios tiene que hacer juicio y decir, hacer lo que él dijo. Si no cumplís el pacto, viene maldición para ti. Serán esparcidos y yo los desecharé. Los profetas confirman, Dios los desechó, Dios los desechó. Este pacto, ustedes lo rompieron. A lo largo de la Biblia, usted ve en el Antiguo Testamento que confirma consecutivamente el Espíritu Santo, inspirando a los profetas, que ellos habían violado el pacto y que ya Dios los había desechado. Hermano, yo quiero hablarles de, antes de saltar a Mateo, tengo que leer esto obligado. Vamos a leer la pregunta. Vamos a comenzar Mateo 24. Mateo 24, versículo 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí el dispensacionalista te dice, wow, y aquí los discípulos quedaron asombrados y dijeron, Señor, ¿cómo será esto? Hermano, Jesús tenía 3 años caminando con los discípulos. Ya Jesús les había hablado a ellos. No solamente de esto, de mucho, del reino de Dios. Les había hablado claramente, a ellos no les hablaba en parábola. Aquí no podemos estar inventando lo que no está en la Biblia. Aquí no vemos ningún discípulo asustado ni asombrado. Señor, ¿ves todo esto? Aquí no quedará piedra sobre piedra.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, según Marcos fueron 4 discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, aquí un dispensacionalista te dice, ahí hay 3 preguntas. ¿Cuándo serán esas cosas? Jerusalén, desde el templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? 3 eventos. Algunos dicen, no, son 2 eventos. Y quieren hacer de esto una ensalada de arroz con mango. Que hay 3 eventos, que hay 2 eventos, que hay 5 eventos, que hay 7 eventos. La pregunta es clara. Ahora, quieren endiosar a Mateo y agarrar a Marcos 13 y Lucas 21, guardarlo en una botellita y lanzarlo al mar. Al mar. No. Nosotros para entender Mateo también podemos ir a los paralelos, que son Marcos 13 y Lucas 21. Los 3 discípulos de Cristo, Mateo, Marco y Lucas, narran la misma historia. Quizás Mateo da algunos detalles, pero Marcos y Lucas le está escribiendo a los gentiles y también, todos los 3 son inspirados por el Espíritu, por supuesto, pero quiere aclarar las cosas también. Lucas y Marcos fue testigo ocular, Lucas también un médico, un hombre preparado, capacitado también, inspirado por Dios, también tiene derecho a opinar en este asunto, porque los 3 fueron inspirados por Dios. Ahora vamos a ver si son 3 preguntas o es una sola pregunta, o si son 3 eventos, perdón, vamos a ver si son 3 eventos con 3 preguntas distintas, o son 3 preguntas sobre un mismo evento. Mateo dice así, repito, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Marcos 13, del 3 al 4 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, le hicieron la misma pregunta. Mateo dice que fue, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero Marcos dice, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuándo son estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Para Marco, está hablando de un mismo evento. ¿Y cuál es el evento? Se está hablando de la destrucción de Jerusalén, que no quedará piedra sobre piedra en el templo. No podemos inventar ni ir más allá de lo que está escrito. Ahora, Lucas lo dice más bonito. Lucas lo dice más bonito. Lucas dice, maestro, le dice un discípulo, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Varias preguntas de un mismo evento. ¿De dónde saca un dispensacionalista que aquí los discípulos le están preguntando a Cristo que cómo va a ser el fin del mundo cuando la tierra sea quemada, el anticristo venga, después el Armagedón y después la guerra de Gog y Magog y después que Cristo venga otra vez? ¿Dónde sacan esos disparates si aquí son 3 preguntas en Mateo sobre un mismo evento? ¿Cuándo es esto? Tú acabas de hablar de ese templo que se va a ser destruido, de Jerusalén que va a ser asolada. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y este es el fundamento de Mateo. Pero el dispensacionalista te dice, no, 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 no. Es que esa es la viña de Dios. Israel es la viña. Ese es el pueblo hermoso de Dios. Dios no puede destruir ese pueblo. Dios no es injusto para destruir a su pueblo. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil.
La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uva y dio uva silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. O sea, Dios le está preguntando a ellos, a los israelitas y a los dispensacionalistas, juzguen ustedes qué tengo que hacerle yo a esta viña, que le he hecho de todo para que me dé frutos y no me da frutos. Le hice de todo a mi viña para que me diera uvas y me ha dado uvas silvestres. Deseché a todos los pueblos y los escogí a ellos. Les di de todo y no me dieron fruto. Juzguen ustedes entre mí y mi viña. En el versículo 3 dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad vosotros entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Tampoco puede venir un calvinista a decir, no, es que Dios no los escogió, por eso es que se perdieron. No, hermano, deje de esa mentira, deje de caer esa mentira. Dios está diciendo, Dios no es engañador. Él está diciendo, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, ni crecerán cardos y crecerán cardos y espinos. Y aún en las nubes, a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, por si acaso le queda duda. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperó juicio y he aquí vileza. Justicia y he aquí clamor. Y Dios dice aquí que le va a enviar todo esto. Pero un dispensacionalista te dice, no, no, ese es el amado de Dios. Ese es el pueblo amado de Dios. Hermano, de allá, los que creen son pueblo amado de Dios en Cristo Jesús. Igual que todos los que creen en el mundo entero. No soy ni sionista ni antisemita. Soy cristiano y creo que el pueblo de Dios es aquel que cree en Cristo Jesús y lo tiene como su Señor y Salvador y como Dios. Hablando Isaías de esta viña, ¿usted cree que los discípulos no sabían esto? Que la viña del Señor Israel iba a recibir el juicio también. ¿O usted cree que ellos esperaban solamente un Mesías que reinara y ya, y no iba a haber juicio? Si ellos también conocían todo lo que los profetas han dicho. Mire, el mismo Cristo, en Mateo 21, versículo 33 en adelante, dice de esta manera, oí otra parábola, le dijo Jesús, a los fariseos. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Ustedes saben de qué está hablando Cristo, ¿no? Ahora sí saben de qué está hablando Cristo. De la viña Israel y de los labradores, que son ellos, los líderes en Jerusalén. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Ya Jesús les está diciendo a ellos también anteriormente, toda la sangre derramada desde Abel hasta Zacarías será vengada de ustedes, de esta generación. Y aquí les lanza este centellazo y les dice que el Señor de la viña les envió profetas y les envió gente. A unos tomaron los siervos, a otros golpearon, a otros mataron y a otros lo apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo,
diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vení, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron, porque Cristo fue crucificado fuera de Jerusalén por Pilato, pero por mandato de los fariseos que lo acusaban, y el pueblo todo de Israel lo apoyaba y gritaban juntos, liberen a Barrabás, suelta a Barrabás, crucifica al Mesías. Y todo el pueblo, en vez de seguir a Cristo, seguían a los fariseos. Porque hay unos que dicen, no, porque fue solamente a los líderes. No, 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 no. Cuando Pilato se lavó las manos, todo el pueblo gritó a una y dijo, que su sangre sea por nuestra cabeza. Todo el pueblo. Y los fariseos son los que van a llevar más candela todavía. Pero todo el pueblo participó. Lo tuvimos por herido de Dios, dice Isaías. Tomándolo, lo echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, que para el dispensacionalista no ha llegado todavía, que va a llegar después, ni para los judíos. Todavía no ha venido el juicio, eso. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Bueno, el dispensacionalista te dice, no, cuando Él venga, y mirarán al que traspasaron, y será una belleza, porque ellos se transformarán y dirán y llorarán, ah, yo no creía en Cristo, ahora sí creo en Jesucristo, sí. Yo te pregunto a ti, después que hemos leído esto, y Jesús les dice a ellos, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué le hará a esa gente? Porque nosotros sabemos que Cristo vino en el 70, en ese juicio, vino en el 70. Era a esa generación y no se puede cambiar. Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto. ¿Lo iba a hacer? ¿Lo estaba haciendo? ¿O lo hizo? ¿O era para el futuro? Jesús les está diciendo, claro, el Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Me busca usted un versículo donde me diga que Dios le quita otra vez ahora el reino a la iglesia y se lo regresa a Israel. Porque aquí dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo a los principales sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿estos fariseos entendieron? Ellos entendieron. Y usted me va a decir que en Mateo 24 los discípulos estaban asombrados. ¡Wow! ¡Wow! Y ellos les hablaba en parábola y ellos entendieron. Ya ellos sabían lo que le venía. O al menos sabían lo que Jesús decía sobre el juicio que venía. ¿Usted cree que los discípulos no sabían? Me va a salir con un chiste con ese cuento de que y los discípulos quedaron asombrados. No, hermano. Era juicio. Y es evidente a lo largo de las escrituras. Es evidente. Jeremías 31, versículo 31 al 32 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto. Porque, ¿cómo Dios iba a violar el otro pacto? ¿O iba a dejar el otro por allá botado y iba a comenzar uno sin terminar el otro? Hermano, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Porque ellos, ¿qué dice? Invalidaron mi pacto. Invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En Romanos
capítulo 9, versículo 6 al 8, Pablo dice, y no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de la carne de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que, hijos de la promesa son contados como descendientes, los que creen, como el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque ha placido a Dios salvar a los creyentes, a los que creen. Romanos 11:20. Israel, bien por su incredulidad, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué fueron desgajadas? Porque no buscaban justificarse por el Mesías, sino por su propio juicio, por sus propias obras, establecer su propia justicia, dice Pablo. Y por eso fueron desgajados, porque no creyeron. ¿Qué le hace pensar a usted que por no creer Israel, Dios va a venir a obligarlos a creer? Y a estos que son de la misma descendencia, más descendientes de Abraham, más puros en cuanto a la carne, a estos los desechó, los desgajó y los lanzó fuera de la vid, de la rica savia del olivo. ¿Por qué a estos los desechó? ¿Y qué le hace pensar a usted que en el final aquello los va a obligar? Y los va a obligar a meter ahí para que crean. Porque Dios tiene que cumplir la promesa. ¿Qué promesa? Si ellos invalidaron el pacto, como dice Jeremías 31, 31 al 32. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Ese pacto ya no es válido. Invalidaron el pacto. Ahora, ¿cómo hace Dios para salvar a esta generación, a esta gente que le dijo a Abraham que iban a ser bendecidos por su descendente? Cristo, la simiente. Bueno, Dios ahora por la fe no solamente está obligado a salvar no, Dios no está obligado a salvar a la nación de Israel, pero ahora por la fe y con su nuevo plan, con su nuevo pacto, con la cruz del Calvario, con Cristo hecho carne, viniendo y muriendo, dice, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Pablo explica todo eso y dice, ok, Dios siempre reservó en Israel, en la nación de Israel, rodillas que no se doblaban a otros dioses. Tiene gente en ese pueblo que cree en Cristo. Pero aparte de eso, ha injertado de todas las naciones. Ahora, todo el que invoca a Cristo en todas las naciones se hace parte de este pueblo. Y de esa manera todo Israel será salvo. Todo Israel es salvo solamente porque cree, creyendo en Cristo, por el Mesías, por Jesucristo. Pero bueno, de esto hay mucho que hablar, hermano. Y nos ha costado un mundo entrar a Mateo 24. Hoy entramos a la pregunta. Son 3 preguntas en Mateo, 2 preguntas en Marco y Lucas sobre un mismo evento. No podemos ir contra lo que dice la Escritura, ni ir más allá de lo que está escrito. Bueno, nos vemos mañana, continuamos mañana el estudio sobre Mateo 24. Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, hermanos.